Perlas del libro de Lucas. El nacimiento de Jesús se da en circunstancias en las cuales el Imperio Romano había promulgado un censo. Esa noticia es dada por los ángeles a unos pastores. A los 8 días del nacimiento de Jesús, Jesús es presentado en el templo conforme a la ley. Allí se encuentra con Simeón, un hombre a quien se le había asegurado que no moriría hasta ver al ungido, al Cristo. También en ese lugar se encuentra Ana, una profetisa. Te damos gracias, Dios, porque nos permites ingresar al estudio de las perlas del capítulo 2 de Lucas. Suplicamos tu guía, suplicamos tu instrucción para encontrar estas perlas, Señor, que nos son de mucha utilidad y nos sirven para seguir creciendo en nuestra vida espiritual. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Buen día, hermanos y hermanas de esperanza. Continuemos con el estudio de las perlas de Lucas. Como les mencioné en el estudio de ayer, si usted tiene dudas, tiene preguntas, escriba. O, en el mejor de los casos, haga sus comentarios a lo que venimos transmitiendo, a las perlas que venimos rescatando. Y si usted encuentra otras perlas, por favor, compártalas. El capítulo se inicia con el anuncio de un edicto. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Si nos remitimos netamente a lo que dice los registros históricos, se encuentra que hubo 3 edictos promulgados por este emperador: el año 28 a.C., el 8 a.C. y el 14 después de Cristo. No coinciden con el nacimiento de Cristo. Pero las circunstancias que se daban en ese entonces pudieron haber hecho retrasar el cumplimiento del edicto. ¿Qué nos habla a favor de lo que Lucas menciona aquí? Que los críticos paganos ni los críticos judíos cuestionaron la información dada por Lucas en su evangelio. Es difícil que un escritor tan esmerado como Lucas pudiera exponerse descuidadamente a la crítica presentando datos erróneos. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Esa era la orden. Cada uno debía ir a su lugar de procedencia. En nuestros tiempos los censos se dan donde vivimos. Si ya uno ha migrado a un lugar y su documento de identidad registra su dirección en ese lugar, pues allí es empadronado. Pero en esos tiempos cada uno debía volver a su lugar de origen. Esa era la regla, ¿no? Pero aquí nos encontramos con una hermosa perla. La palabra de Dios se cumple por una injerencia o una influencia directa o indirecta de los involucrados. ¿Qué había profetizado Miqueas? Que Jesús iba a nacer en Belén. Y este edicto relacionado con el censo permite que José vuelva a Belén, porque él era originario de ese lugar, pertenecía a la casa de la familia de David. Y allí en Belén se produce el nacimiento de Jesús. Y se aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento. Qué perla, ¿verdad? La palabra de Dios se cumple sí o sí. Aun cuando los seres humanos quieren ir en contra, esa actitud de los seres humanos va a producir que se cumpla la profecía. De una u otra manera, la
palabra de Dios se cumple. Dio a luz a su hijo primogénito. ¿Qué entiende usted en este versículo 7? Dice a su hijo primogénito. No hay evidencia directa que María tuviera otros hijos después de Jesús. El hecho de que Jesús entregara a su madre al cuidado de Juan mientras estaba en la cruz sugiere que en ese momento ella no tenía hijos vivos. Pero nosotros encontramos una declaración en Mateo capítulo 1, en el versículo 25, donde dice: pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Generalmente la Biblia, cuando utiliza la palabra conocer o tener intimidad, es porque hay procreación. Tal es el caso de Eva. Dice: conoció a Adán y a Eva y nació Caín. Conoció Adán a Eva y nació Abel. Y así, siempre que se produce un nacimiento, la Biblia utiliza la palabra conocer. Nace el primogénito, lo envuelve en pañales, lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. No había lugar. La gente había vuelto de diversos lugares y Belén no era una ciudad tan grande. Pero este hecho de que Jesús estuviera en el pesebre también es una señal dada a los pastores. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor los pastores. Los ángeles van a dar la buena nueva del nacimiento de Jesús a estos pastores. Ellos se presentan tal cual son, rodeados de luz. Se llenan de temor. El ángel les dice: no teman, porque he aquí les doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Nuevas de gran gozo. ¿Y cuál es esa nueva de gran gozo? Que ha nacido hoy, dice, en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Este acontecimiento del nacimiento de Cristo el Señor, que es Cristo el Señor, es realmente trascendental para los cristianos, para aquellos que esperamos la segunda venida de Cristo. Este primer nacimiento, esta primera venida, anunciada por la palabra de Dios, anunciado por el profeta Isaías, porque hijo nos es dado, y da su nombre, varón admirable, Dios fuerte, Padre eterno. Es garantía, este acontecimiento es garantía de la segunda venida de Cristo. Recuerden, es la garantía. Cristo, ¿quién es Cristo? El Mesías. Él es el Mesías. A los pastores se les está anunciando que Él es el Mesías. ¿Y qué les dicen? Miren, ustedes van a ir y van a encontrar un hecho que les va a servir por señal. Van a hallar al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Esa es la señal. Para los pastores, la señal para identificar a Jesús sería que estaría en un pesebre. Y ahora, ¿cuáles son las señales que nosotros hemos recibido o hemos escuchado de parte de Jesús registrado en los evangelios que harán que reconozcamos al Cristo, que no permitirán que seamos engañados cuando aparezcan los falsos cristos? ¿Se dan cuenta de esta preciosa perla?
no pueden confundirse de niño. El niño del cual les hablo está en un pesebre. No pueden confundirse del Cristo que viene por segunda vez, porque las señales son y están enumeradas en los evangelios. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Había nacido el Cristo, había venido Dios, Dios encarnado, Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Y para qué había venido? Para rescatarnos de la condenación del pecado, para rescatarnos de la condenación a la muerte, para tomar nuestro lugar. Y ese acontecimiento fue celebrado en los cielos. La hueste angelical, el coro angelical, alaba. Paz, buena voluntad para con los hombres. ¿No? Paz, buena voluntad. Y es eso lo que Dios nos ofrece a nosotros, paz, que vivamos en armonía. Solo que el enemigo hace que se despierten las enemistades, que se levanten las espadas. Pero el propósito de Dios siempre es que nosotros disfrutemos de paz. Y cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador, el propósito de Dios es eso, darnos paz, aunque Satanás trate de hacernos la vida imposible. Por eso Santiago dice que aprendamos a tener gozo en medio de las tribulaciones. Sucedió que cuando los ángeles se fueron, los pastores se dicen uno a otro: vamos a Belén, veamos si es cierto este acontecimiento, veamos si es cierto lo que se nos ha dicho. Y ellos van, llegan y encuentran a María, José y al niño acostado en el pesebre. La señal era la que se le había dado. Y como vieron esa señal, vieron el pesebre, no pudieron confundirse de niño. De la misma manera, hay señales que el Señor nos ha anunciado que van a permitir que no nos confundamos de Cristo, que no nos confundamos del Salvador. Prestemos atención a esas señales. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían, y ellos dieron testimonio de cómo es que los ángeles les habían anunciado sobre ese gran acontecimiento. María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Cuando el ángel Gabriel le anunció a María que ella sería la madre del Mesías, ella posiblemente entendió, pero no entendió en su totalidad el mensaje. Pero hay algo interesante que hace María. Las guardaba en su corazón y meditaba en ellas. Y es eso lo que tenemos que aprender nosotros. Escuchar, meditar en ellas. Pablo escribe en su carta a los tesalonicenses: examínenlo todo, retengan lo bueno. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Siempre habrá gozo en el corazón de la persona que encuentra al Cristo. Ellos encontraron al Cristo. Tú y yo también podemos encontrar al Cristo y tener esa experiencia de gozo, de alegría que tuvieron estos pastores. Se cumplieron los 8 días del nacimiento de Jesús y era tiempo de circuncidar al niño. ¿Qué nombre tenía el niño? Era Jesús, tal como el ángel Gabriel le había dicho a María. Y ellos, obediente a la palabra de Dios, hicieron la voluntad de Dios y pusieron por nombre a Jesús, ¿verdad? Le pusieron por nombre Jesús. Eso es hacer la voluntad de Dios. Cuando Dios te pide algo, haz tal cual te lo ha dicho, sin añadir ni quitar.
Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Esto estaba establecido en las leyes ceremoniales que se debía presentar a todo primogénito, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, y se debía pagar un rescate por ese primogénito. Recuerden que todos los primogénitos de los animales y los seres humanos pertenecían a Dios. De los animales algunos podían ser rescatados, pero de los seres humanos todos debían ser rescatados, pero había que pagar una ofrenda. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Pero este par de tórtolas o palominos era lo que pagaban las personas pobres, las que no tenían un poder económico. Y esta es otra evidencia de que José y María eran personas, económicamente hablando, pobres. Y he aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de Simeón? Este hombre era justo y piadoso. Esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Era un hombre consagrado a Dios. Era un hombre que estaba al servicio de Dios, que buscaba la verdad. ¿Qué dice que esperaba? La consolación de Israel. Esperaba la llegada del Mesías. En el libro de Mateo 13, 17, Jesús le dice a los fariseos: muchos profetas en el pasado esperaban ver lo que ustedes ven, esperaban oír lo que ustedes oyen. Y Simeón era uno de esos hombres que esperaban ver al Mesías. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. ¿Qué se le había revelado a Simeón? Tú no vas a morir hasta que veas al ungido, al Dios encarnado. Gálatas 4:4 dice que cuando llegó el tiempo, nació Jesús. Llegó el tiempo. La primera venida de Jesús, las señales, las circunstancias, los tiempos fueron establecidos. Y aquí encontramos otra evidencia más. A Simeón se le dice: tú lo vas a ver. Gálatas dice: cuando llegó el tiempo, se cumplió el tiempo. Daniel 9 da el bosquejo de la vida de Jesús, del ministerio de Jesús. La primera venida de Jesús estaba revelada, había mucha luz para saber cuándo nacería Jesús. ¿Se dan cuenta? Sobre la segunda venida de Cristo hay mucha luz, como para no ser engañados, para saber las circunstancias, las señales que deben cumplirse antes de que venga Jesús. Y así como a Simeón el Espíritu Santo le reveló que no moriría antes de ver al Señor, con seguridad que en el tiempo del fin se va a revelar el momento de la venida de Cristo. Porque van a haber muchos que no van a conocer la muerte. Van a estar en pie y verán al Hijo del Hombre venir por segunda vez. Ver al ungido. Y movido por el Espíritu vino al templo. Impulsado por el Espíritu, llevado por el Espíritu, Simeón va al templo. ¿Qué es lo que le dice el Espíritu? Simeón, ha llegado la hora en que debes conocer al ungido. Era el 8º día de nacido. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, Simeón tomó en sus brazos a Jesús, lo bendijo con las siguientes palabras. Pero recuerden, Simeón era una persona
muy susceptible a la voz del Espíritu Santo. Podemos perder muchas oportunidades de conocer la verdad. Podemos perder muchas oportunidades de recibir mensajes de parte del Espíritu Santo si no somos sensibles a su voz. Simeón era sensible a su voz. Llegó y ahí estaba el niño. Y él reconoció al niño. José y María no eran los únicos padres. Con seguridad que habían muchos otros. Así como a los pastores se les dio una señal, con seguridad que a Simeón también se le dio esa señal. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Se ha cumplido tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. El Cristo, Él era la salvación. Él venía a salvar no solo a su pueblo, a todos los seres humanos. Dios te ha prometido algo, lo va a cumplir. Ha prometido que va a venir por segunda vez, va a venir. La cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Gentiles e Israel. El evangelio siempre ha sido para estos dos grupos, para los gentiles y para Israel. Así fue en el pasado, en el Antiguo Testamento. Así es ahora. El evangelio es para todos porque Dios es un Dios de todos. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. María cada vez más iba entendiendo qué es lo que estaba sucediendo en su vida. ¿A quién había traído? A veces nosotros las verdades empezamos a entenderlas poco a poco. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre, a María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, para señal que será contradicha. Caída y levantamiento. Sería caída para todos los que le rechazan, levantamiento para todos los que le aceptan. Tú decides, lo aceptas o lo rechazas, caes o te levantas. Una espada traspasará tu alma. La madre vería morir a su hijo. A veces hay ciertos costos, ciertos precios que los privilegios también traen consigo. El privilegio de ser la madre del Cristo también traería un alto costo. Ver morir a su hijo. Para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Para que sean dados a conocer, para que sean puestos, ¿no? Sean puestos en evidencia lo que cada uno piensa, porque Dios escudriña todos los corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Una mujer ya anciana, miren, dice, era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. ¿Y por qué no se apartaba del templo? Ella también estaba esperando el cumplimiento de la promesa. Ahora entendemos cuando los apóstoles, por ejemplo, Andrés le dice a Pedro, hemos encontrado al Cristo. Felipe le dice a Natanael, hemos encontrado al Cristo. Pero los sacerdotes no prestaban atención a estas señales, a esa luz sobre la primera venida. Ana esperaba ahí con ayunos y oraciones, día y noche. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. ¿Qué estaba haciendo Ana? De acuerdo a la fuerza que expresa el tiempo, Ana hablaba continuamente, dice,
Antes hablaba de las profecías que anticipaban la venida del Mesías, pero ahora podía hablar por experiencia personal que el Mesías ya había venido. Así como Simeón, Ana fue testigo de la llegada del Cristo. Y hablaba a la gente, les anunciaba, ha nacido, ha nacido. ¿Cuántos creyeron a esta prédica? ¿Cuántos creyeron a Simeón? Lamentablemente, la gran mayoría no cree noticias tan buenas como esta, como hoy en día la gran mayoría no acepta noticias tan buenas como el Evangelio eterno. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a la ciudad de Nazaret. Recuerden que Jesús era conocido como el Nazareno. Y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Iba creciendo. El desarrollo de Jesús fue el mismo que nos lleva a nosotros. 9 meses de gestación, ¿no? El periodo, los primeros meses, los primeros años, la niñez, la adolescencia, y así. Todo ese periodo. No nació ya adulto, no dejó de aprender a caminar, le llevó todo el periodo. El niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. El proceso del crecimiento mental corría paralelo con el crecimiento físico. No debemos descuidar nosotros el crecimiento mental. Hay que leer, hay que escudriñar, hay que seguir aprendiendo. Recuerden que nosotros hemos sido llamados para ser cabeza, no cola. En el último versículo vamos a ver cómo es que Jesús crece proporcionalmente y crece integralmente, lleno de sabiduría y de gracia. Y la gracia de Dios era sobre él, el favor de Dios. Crecía espiritualmente, crecía físicamente, crecía mentalmente. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. 3 veces al año se tenía que viajar. Acá se menciona lo ocurrido en la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. ¿Qué pasaba a los 12 años? A los 12 años, un niño era considerado como una especie ya de, como si fuera un ciudadano, ¿no? Pero no con todas los derechos de un ciudadano, sino una persona que ya podía empezar a practicar todo lo que tenía que ver con su formación espiritual. El año 12 señalaba la transición de la niñez a la juventud. A los 13 años de edad se daba a los niños judíos la vestimenta con flecos prescrita por la ley de Moisés. Y a la edad de 5 años debían aprender de memoria partes de la ley. Cuando cumplían los 12 años debían llevar las filacterías o telefines en las horas de la oración como lo exigía la tradición rabínica, pero no la ley de Moisés. Pero era un tiempo de transición y ahora Jesús es llevado a Jerusalén. Al regresar ellos, termina la fiesta. Acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Esta declaración podemos entenderlo nosotros de muchas maneras. Sin que lo supiesen, descuido del niño, o algunos mencionan que los viajes eran en caravanas, los familiares y los niños se juntaban allí en grupo y todos iban volviendo así, ¿no? Porque la caminata llevaba días. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Aquí, una vez más, nos encontramos con pensando. Más de una ocasión les menciono, no asumamos, nunca asumamos. Yo creí, yo pensé, nunca.
nos vamos a meter en muchos problemas si nosotros asumimos. Hay que corroborar, hay que cerciorarnos. No asuma. Se pierde mucho dinero, hasta se pierde la vida por asumir. Es que yo creí que tú lo habías hecho. Es que yo creí que me habías entendido. Hasta divorcios se han producido porque pensé, porque yo creí. Mucho daño, muchos problemas, muchas pérdidas se producen cuando asumes. No asumas, confirma. Y aquí María y José cometieron el error de asumir. Asumían que el niño estaba en el grupo y empezaron a buscar entre los conocidos y no lo encontraron. Imagínense la desesperación que debe haber sentido María y también José. Y no lo encontraron entre los que estaban allí. Tuvieron que volver a Jerusalén. 3 días pasaron para que lleguen allí, o sea que ya habían caminado un cierto trecho. Y encuentran a Jesús sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Tranquilo, con él no era la cosa. María y José estaban con seguridad que desesperados, pero allí estaba Jesús, en el templo, enseñando. ¿A quiénes estaba enseñando? A los doctores, a los eruditos. Se recuerdan a Jesús en la barca, mientras los apóstoles están desesperados allí con miedo porque sienten que van a morir. Jesús durmiendo tranquilo. Y aquí encontramos algo similar. Jesús tranquilo, sentado, escuchando, preguntando. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Era un niño que había aprendido las Escrituras. Y recuerden que Jesús citaba las Escrituras. Y la evidencia es que Jesús lo aprendió todo eso por medio del estudio. Recuerden que Jesús tenía que desempeñarse aquí como uno de nosotros. 12 años no se es muy niño para entender las Escrituras. No se es muy niño, pero necesitamos leer. Los padres consideramos a un niño de 12 años como que todavía no entienden. Estudiemos la Biblia con ellos. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? Siempre buscamos un responsable, ¿verdad? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué te quedaste? Tu padre y yo te hemos estado buscando con angustia, con desesperación. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? ¿Por qué me buscabais? ¿No saben que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Ustedes saben cuál es mi misión, cuál es mi negocio. Ya él desde niño quería empezar a enseñar, a corregir todas las mentiras, todos los engaños que se habían propalado en su pueblo. ¿Por qué? Jesús tranquilo, los padres desesperados, angustiados. Y aquí algo más. Cuando hay un problema, no solo trates de culpar al otro. Cuando hay un problema, generalmente la culpa es de los dos. Jesús por haberse quedado y ellos por haber asumido. ¿Se dan cuenta? Siempre en todo problema. Nunca simplemente eches la culpa al otro. También mira hacia ti qué grado de responsabilidad tienes, y siempre va a haber. Mas ellos no entendieron las palabras que Jesús les había dicho: en los negocios de mi Padre. ¿Y cuáles son los negocios de su Padre? Pues presentar la verdad, presentar el plan de salvación. Esos son los negocios del Padre. Y esos son los negocios que hemos de presentar. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, sometido a la autoridad de María y José. Este incidente fue como una especie de un destello
de lo que posteriormente sería el ministerio de Jesús. Y él luego creció hasta que fue bautizado y empezó su ministerio, creció bajo la tutela de sus padres. Y su madre guardaba estas cosas en su corazón. Es la tercera vez que se nos habla de que María guarda las cosas en su corazón. Aprendamos eso, aprendamos a guardar las cosas, a examinarla, a meditar. No tomemos por verdad las cosas simplemente porque lo escuchamos. Hay que corroborarlo. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Aquí encontramos el crecimiento integral de Jesús. Esa debe ser la forma como deben desarrollarse los niños. Y también la forma como nosotros debiéramos seguirnos desarrollando, porque recuerden que podemos ser ya muy adultos, pero seguimos aprendiendo y seguimos desarrollándonos en muchas cosas. Debemos de crecer en la parte espiritual, en gracia con Dios. Debemos crecer en la parte intelectual, leer mucho. En la parte intelectual, estudiar alguna carrera. Hoy en día ya no es nada extraño que personas adultas aprendan nuevas carreras. Y la parte social, en gracia con Dios y con los hombres. La parte espiritual y la parte social. Y la parte física. 4 áreas de la vida: física, espiritual, mental y social. 4 áreas. A veces los cristianos nos volvemos personas un tanto solitarias. A veces nos volvemos personas nada sociales, pero aprendamos de Jesús. Crecimiento físico, espiritual, mental y social. Un desarrollo integral para los niños y para cada uno de nosotros. ¿Con qué perla te quedas? Particularmente me quedo con Simeón, un hombre que esperó la primera venida de Cristo y lo vio. Esperemos la segunda venida de Cristo y lo veremos. Que Dios te bendiga. Amén.